abre la sesión. Secretario, la cuenta, por favor. Gracias, señor presidente. En primer lugar, las excusas que se han enviado a esta comisión, en primer lugar del señor José Joaquín Brunner, quien no puede asistir a esta comisión, a la cual había sido invitada para exponer respecto al primer punto de la tabla. También al rector de Duoc UC, señor Ricardo Paredes, quien agradece la invitación a exponer y también lamenta no poder asistir, y del rector de la Universidad de Chile y presidente del Consorcio de Universidad del Estado, don Ennio Vivaldi, en el mismo sentido, y informa que en su reemplazo asistirá el rector de la Universidad Playa Ancha, señor Patricio Sangüesa. Luego, en cuanto a otros documentos de los alumnos del programa especial de titulación PET de la carrera de Derecho de la Universidad Académica de Humanismo Cristiana de Temuco, en el cual hacen llegar sus comentarios respecto a la respuesta que envió dicha casa de estudio a petición de esta comisión sobre la situación que les afecta. Y asimismo envía copia de la denuncia presentada ante el Ministerio de Educación en contra de la Universidad Académica de Humanismo Cristiana para su conocimiento. Y finalmente, el profesor de 65 años, señor Rafael Zapata, quien expone la situación que le afecta, que se encuentra impedido por razones de salud de volver a las aulas y que le ha afectado la situación de no poder acogerse al bono incentivo al retiro y también ciertos impedimentos para poder jubilar. Eso es la cuenta, señor presidente. Gracias. ¿Se ofrece la palabra sobre la cuenta? Gracias, presidente. Pedirle al secretario si nos puede hacer llegar los antecedentes respecto al caso del profesor. El último punto. Gracias. ¿Se ofrece la palabra sobre la cuenta o varios? La tabla, secretario, por favor. Presidente, en materia de tabla, en primer lugar, la comisión ha sido convocada desde las 12 hasta las 13 horas para continuar la discusión en general del proyecto de ley en segundo trámite constitucional que modifica el párrafo quinto de las disposiciones transitorias de la ley número 21.091 sobre educación superior y otras normas legales. Para este efecto han sido invitados el Ministerio de Educación, está el señor Juan Eduardo Vargas, que es el jefe de la División de Educación Superior de esa cartera de Estado, de la red universitaria G9, el rector de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, señor Claudio Elortegui, y finalmente del Consorcio de Universidades del Estado de Chile, el CUECH, el rector de la Universidad de Playa Ancha, don Patricio Sangüesa. Muy bien. Le vamos a ofrecer la palabra entonces a los rectores en primer lugar. La idea es no más de 10 minutos cada uno. Y luego abrir un espacio de preguntas, porque está el primer punto de la tabla. Hasta las 1 tenemos este tema. Después tenemos el otro punto de la tabla, que es continuar con la discusión en particular del proyecto de ley sobre acoso sexual en ámbito académico. Entonces le ofrecemos la palabra en primer lugar al rector de la Universidad Católica de Valparaíso, Claudio Elortegui, ¿le parece? Sí. Gracias. Bien, buenas tardes ya. En primer lugar, agradecer al presidente de la comisión y a los senadores integrantes de la Comisión de Educación esta invitación para entregar la opinión de las universidades agrupadas en la red de universidades públicas no estatales G9 sobre este proyecto que modifica el párrafo quinto de las disposiciones transitorias de la ley 21.091 de Educación Superior y que dice relación fundamentalmente con temas de aseguramiento de calidad. En primer lugar, quisiera agradecer al Ministerio de Educación la presentación de este proyecto que en gran medida recoge las inquietudes y las solicitudes que se había planteado por parte de las universidades, en este caso el G9, pero entiendo que muy coincidente con los otros integrantes las otras instituciones integrantes del Consejo de Rectores en relación a ciertos aspectos contenidos en la ley 21.091 referidos a los procesos de aseguramiento de calidad y que era absolutamente, en nuestra opinión, es indispensable, nos tocó corregir para poder implementar lo dispuesto en la ley, porque si no simplemente no era viable. Y por eso que las universidades que yo represento
valoran positivamente, ¿no es cierto?, este proyecto de ley en discusión hoy día, que considera, como decía, en gran medida las propuestas que se entregaron al Ministerio de Educación por parte tanto de las universidades del G9 como del Consejo Rector. Es por eso que pensamos que la aprobación de este proyecto de ley, con las modificaciones planteadas al párrafo quinto, es clave y urgente para hacer posible la implementación del nuevo proceso de aseguramiento de la calidad. De la misma forma, reiteramos en esta ocasión lo que se ha expuesto anteriormente en otras ocasiones por G9, por el mismo Consejo de Rectores, respecto a que los procesos de acreditación y de aseguramiento de calidad deben respetar la autonomía institucional y la diversidad de proyectos institucionales, con el objetivo de fortalecer tanto a cada una de las instituciones, pero también al sistema de educación superior en su conjunto. Eso eran básicamente comentarios de carácter general y voy a entrar ahora a comentarios más específicos. Uno de los aspectos contenidos en el proyecto se refiere a restablecer un proceso de apelación a las decisiones de acreditación que adopta la CNA. Apelación, ¿no es cierto?, se propone ante el Consejo Nacional de Educación. Creemos que este es un punto positivo. La eliminación del recurso de apelación de las decisiones de acreditación de la CNA ante el CND genera inconvenientes en los procesos de acreditación, ya que eliminaba o se elimina en la ley la posibilidad de plantear a otro órgano distinto a la CNA la reevaluación de la decisión. Creemos que siempre en este tipo de procesos es conveniente y necesario una segunda instancia para poder, ¿no es cierto?, apelar por parte, en este caso, de las instituciones cuando no se compartan las decisiones adoptadas por la CNA. Otro aspecto, dice en el proyecto que uno de los aspectos centrales es la ampliación del plazo para aprobar y publicar los criterios y estándares de calidad de acreditación institucional que están en la ley contemplados hasta el 1 de enero del 2020 y se propone, ¿no es cierto?, postergarlo hasta el 30 de septiembre del 2020. Junto con eso, desfasar la exigibilidad de la aplicación de los nuevos criterios y estándares en 24 meses desde su publicación. Consideramos que esta modificación viene a subsanar un serio problema de implementación de la Ley 21091 e incorpora un criterio de realidad. Obviamente no es viable porque digamos, no iban a estar y no van a estar, ¿no es cierto?, los criterios y estándares a la fecha en que está establecido en la ley del 1 de enero del 2020. Sin embargo, creemos que en este aspecto se podría mejorar lo que está planteado en el proyecto en un par de sentidos. El proyecto habla de la aprobación a más tardar el 30 de septiembre del 2020, lo cual significa que se podría aprobar antes del 30 de septiembre del 2020. Ahora, ¿por qué esto es importante? Porque creemos que las instituciones que van a estar en el proceso de acreditación, cuando se van a empezar a aplicar los criterios, por ejemplo, 2022, 24 meses después de la aplicación, ¿no es cierto?, es bueno que tengan certezas. Y, por ejemplo, si la aprobación no es el 30 de septiembre del 2020, es, por ejemplo, 3 meses antes, el 30 de junio, por ejemplo. Entonces, pueden haber instituciones que están en el límite y que tienen que ir preparando el proceso de acreditación y que hoy día tengamos en consideración que los procesos de acreditación se preparan con años de anticipación. Entonces, pueden empezar su trabajo de acreditación, de preparación para la acreditación institucional sin tener claridad si van a entrar en el esquema anterior sin estándares o en el esquema nuevo con estándares. Creemos que sería bueno fijar una fecha. Por ejemplo, el 30 de septiembre, con certeza. Eso creo que daría más certeza, más claridad a las instituciones que les toque en el periodo límite ahí realizar su proceso de acreditación. Eso es una cosa. Después, junto con ello, ¿no es cierto?, también creemos que se podría precisar más
cómo se define el inicio de un proceso de acreditación, porque se habla en el proyecto, ¿no es cierto?, de las instituciones que estén, ¿no es cierto?, en algún momento habla de inicio del proceso de acreditación, pero no se define con claridad cómo se define, valga la redundancia, ese inicio. Y creo que eso se puede hacer. Por ejemplo, una cuestión objetiva es la fecha de presentación ante la CNA del informe de autoevaluación. Se podría definir como el inicio del proceso de acreditación en cada institución en el momento en que se entrega el informe de autoevaluación. U otro hito, pero tener claridad también para que las instituciones trabajen, ¿no es cierto?, con más certeza. Finalmente, a este respecto, no se habla en el proyecto qué pasa con la entrada en vigencia de la llamada evaluación integral y muestra intencionada de carreras y programas para implementar o para hacer efectiva esa evaluación integral. Se habla de postergar la fecha de publicación de los criterios estándares. Entonces, nos parece que sería conveniente y lógico que este nuevo esquema de acreditación institucional, que considera estándares, criterios y una evaluación integral a partir de una muestra intencionada de carreras y programas, también se postergue. Porque se supone que esta evaluación integral responde a una nueva concepción global de la acreditación institucional contenida en la ley y que parece entonces, como decía, más prudente que este nuevo esquema se comenzara a aplicar en forma conjunta. Ya que si no, van a haber instituciones que si bien se van a tener que acreditar no sujeta a criterios estándares, pero sí van a tener que estar sujetas a este nuevo esquema sobre el cual hay muchas dudas, muchas preguntas no respuestas, digamos, sin respuesta todavía, y eso, como digo nuevamente, complica el proceso de preparación y después de ejecución de la misma acreditación institucional. Nosotros creemos que sería bueno en ese sentido aclarar esos aspectos o por lo menos junto con eso, ¿no es cierto?, precisar que esta forma de evaluación integral con una muestra intencionada de carreras y programas se debiera aplicar junto con los criterios y estándares. Y en el intertanto simplemente aplicar las modalidades que se han estado trabajando hasta ahora. Con respecto a la obligatoriedad de la acreditación de doctorado, el proyecto precisa que se entre en vigencia, ¿no es cierto?, a partir del 1 de enero del 2020, con lo cual estamos muy de acuerdo. Esto fue omitido en la ley, ¿no es cierto?, y eso significa que ya debieran estar acreditados todos los doctorados, lo cual no es así, obviamente, ¿no es cierto?, y parece prudente dar un plazo hasta el 1 de enero del 2020 y que se sepa que esa es la fecha, ¿no es cierto?, en que esto comienza a regir. Finalmente, en términos de comentario específico, también el proyecto regula la situación de los procesos de acreditación de programas de pregrado y magíster, así como especialidades médicas y odontológicas, que habían iniciado su proceso ante las agencias acreditadoras con anterioridad a la dictación de la Ley 21091 y había quedado entonces eso en una especie de tierra a nadie indefinida y se plantea en el proyecto que esos procesos pueden continuar hasta su término y establece fechas de término, ¿no es cierto?, el 31 de julio del 2019 para la mayoría de ellos y en algunos casos de medicina y odontología 31 de diciembre. Como decía, nos parece que esto es positivo porque se evita el prejuicio para que instituciones que de buena fe y bajo la normativa vigente en la época habían iniciado procesos de acreditación los puedan terminar. Eso es lo que yo tenía que decir, señor presidente, reiterando los agradecimientos a la comisión. Muchas gracias, rector Claudio Elortegui, representación del G9, de la red universitaria G9, rector de la
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Le ofrecemos la palabra entonces ahora al rector Patricio Sangüesa de la Universidad Playa Ancha en representación del CUECH, del Consorcio de Universidades del Estado de Chile. En sus 10 minutos, por favor. Muchas gracias, señor presidente, y también a las senadoras y senadores que nos acompañan en esta sesión. Primero voy a hacer una declaración que en términos generales estamos de acuerdo con el proyecto de ley, ¿no? Y por lo tanto vamos a confirmar lo que aquí ha dicho el rector Claudio Lorti en muchos de sus aspectos. Eso nos va a hacer más fácil y más rápida la exposición. Unos elementos de contexto que los voy a pasar muy de largo porque yo creo que son conocidos por todos, lo que significó la reforma de 1981 y el aumento muy significativo entre esos años y particularmente los años 2000 de la matrícula, de la expansión del sistema de educación superior, ya la constitución de muchas sedes universitarias en distintos lugares del país, lo que se ve en ese cuadro, ya y también la desregulación que ha existido en esta materia. La CENAP en el año 2002 dijo que un estudio que se hizo sobre la educación superior permitió recoger información muy relevante acerca del número de sedes en el país y sus características, mientras algunas cuentan con enormes recursos y gran capacidad instalada, otras simplemente operan en oficinas prestadas y cuyo único antecedente conocido es el número celular de contacto. Sin embargo, todas ofrecen carreras conducentes a los mismos títulos profesionales y técnicos. Ya, por lo tanto, la experiencia demostró que un sistema tan desregulado es inviable, muy peligroso. Ya se perdió fe pública en Chile, se perdió la fe en el valor intrínseco de los títulos profesionales, a tal punto que se decía de qué universidad es este profesional. ¿Ya? Entonces genera costos sociales este sistema tan desregulado, la oferta de carreras sin garantía de empleabilidad, instituciones y sedes que se instalan para luego ser cerradas, familias endeudadas, en fin. Ese panorama era bastante complicado, ¿ya? Ha tenido altos costos y por supuesto que la norma fue siendo cada día más exigente, lo que es muy positivo. Chile ha evolucionado en ese sentido de ir, ¿no es cierto?, regulando más los sistemas de aseguramiento de la calidad de la educación superior. Y se dictó en el 2006 la ley 20.129 que establecía un sistema nacional de aseguramiento de la calidad. Fue mejor esta ley con respecto a la desregulación que existió en el pasado, ¿ya? Sin embargo, durante este periodo también se han producido problemas, particularmente, ¿no es cierto?, cuestiones como sistemas insuficientes para garantizar la confiabilidad en el sistema, ¿ya? Una acreditación voluntaria y por lo tanto sin sanciones a las instituciones no acreditadas, y también las situaciones extremas tales como los fraudes que se produjeron en la propia CNA en su momento. Si nos saltamos de esas diapositivas a la siguiente, ahí las instituciones no acreditadas, ya el total son 57 el año 2016, estamos hablando de no solamente de las universidades, sino CFT y IP, y 86 acreditadas. ¿Ya? Sigamos adelante, los alumnos que están en instituciones no acreditadas, por lo menos hasta el 2016, superan los 135.000 personas y hay 1.105.000 en instituciones acreditadas. También preocupa esa cantidad de personas. Por lo tanto, con este diagnóstico se, aprobó una nueva ley, que es la 21.091, ¿ya? Y ha hecho buenas y interesantes transformaciones, como la modificación en la composición de la CNA, el mecanismo de designación de los miembros, digamos, de la CNA, una acreditación integral y obligatoria, también la acreditación obligatoria para ciertos programas, pedagogía, doctorados, carreras de medicina y odontología, y acreditación en todas sus modalidades, otorgado solamente por la CNA y el término de las agencias acreditadoras. Esos son los puntos principales. Pero esta ley 21.091
yo diría, establece plazos muy restrictivos de implementación, y ya los dijo recién el rector Elorti, y por lo tanto no voy a insistir en ello, ¿ya? El tema de los criterios estándares para cualquier institución son tremendamente relevantes, y las instituciones tienen que prepararse justamente para la autoevaluación mucho antes de la acreditación, ya los procesos de autoevaluación, lo que requiere cambios incluso culturales dentro de las instituciones. Y por lo tanto, la ley como está establecía dificultades de implementación, ¿ya? Nosotros sabemos, digamos, que los criterios y estándares están en proceso en este momento, y por lo tanto no se puede cumplir con el plazo establecido en la ley. Y eso provoca dificultades en la implementación, ¿ya? Aumentó, entre otros, la duración del proceso, se requieren cambios culturales en las instituciones de educación superior, pero también se requieren cambios culturales en los evaluadores y también en los comisionados de la CNA, lo que significa, ¿no es cierto?, un proceso de capacitación, de perfeccionamiento, de conocimiento. Las principales dificultades en la implementación de la ley, una fue la eliminación de las agencias acreditadoras, y ya lo ha explicado el rector Elorti, ¿no es cierto?, lo que significa esto, de que hay programas que estaban siendo evaluados por estas agencias acreditadoras, ya no habían culminado al momento de la publicación de la ley, por lo tanto se requiere reconocer esos procesos. Nos preocupa, digamos, en el caso de los programas de posgrado, de magíster, lo que ocurre con, ¿no es cierto?, la elegibilidad que hace CONICET respecto de las personas que tienen becas, y esas personas no van a poder obtener esas becas. Se ha producido una leve baja en la postulación de los programas de posgrado y una incertidumbre y pérdida de confianza en el sistema. Entre otras dificultades está lo de la acreditación de los programas de doctorado, en donde no se estableció plazo, y por lo tanto esta ley corta viene a resolver ese problema. La ley omitió fijar una instancia de apelación de la CNA hacia la CNED, lo ha dicho el rector Elortegui, y nosotros estamos absolutamente de acuerdo en que esa instancia se establezca. Es necesario para el rigor, ¿no es cierto?, de este sistema, es que exista una instancia de apelación. Se hizo una propuesta del CUECH al Ejecutivo. Esta propuesta fue acogida por el Ejecutivo en su gran, yo diría, porcentaje, y no parece tampoco, ¿no es cierto?, que existan discrepancias en el fondo entre las instituciones, todas las instituciones de educación superior, respecto del contenido de este proyecto de ley, porque el proyecto de discusión acoge casi la totalidad de estas propuestas. Hay dos cuestiones que vamos a reiterar con respecto a lo dicho por el rector Elortegui respecto de la muestra intencionada de carreras y programas. Nos parece que debiera, ¿no es cierto?, considerarse que los criterios y estándares tendrían que estar aprobados previamente, por lo tanto los plazos deberían ampliarse de la misma manera, en el fondo. Y como la ley no establece, no define el inicio de un proceso de acreditación, nos parece adecuado que se defina, y creo que, ¿no es cierto?, la presentación del informe de autoevaluación puede ser el que inicia el plazo. Y lo que sigue, no lo voy a repetir, porque aquí está la propuesta del Ejecutivo y la concordancia con la propuesta del CUECH, y por lo tanto se acogen el proyecto. ¿Ah? ¿Perdón? En el punto de los 24 meses. Ya. El rector Elortegui, exactamente. Adherimos a lo que dice el rector Elortegui respecto a los plazos. Está bien. Y yo diría que lo demás, si no me equivoco, es lo mismo que ha planteado el rector Elortegui, por lo tanto estamos totalmente de acuerdo con el G9. ¿Alguna vez? Y con las universidades. Muchas gracias. También con las universidades de la agrupación de universidades regionales. Muchas gracias, rector Patricio Sangüesa, en representación del CUECH. Se ofrece la palabra ahora para preguntas, comentarios. También entiendo se alcanzó a socializar una observación por escrito del DUOC, ¿o no? O de... No, que nosotros solicitamos un invitado que no podía venir, pero iban a hacer llegar por escrito. Se excusó, pero todavía no nos ha llegado. No, ya.
Ya, que iban a enviar observaciones también al proyecto. Vale. ¿Se ofrece la palabra? Senadora Yasna Proboste. Presidente, la semana pasada, la sesión pasada, hice una serie de consultas al Ejecutivo que creo que es fundamental tener respuestas antes de iniciar la votación de este proyecto de ley. Si quiere, se la reitero formalmente para que se la enviemos formalmente. Lo que ocurre es que, por lo menos, creo que no se puede votar si es que no están estas respuestas de parte del Ministerio. Y tiene que ver con dejar absolutamente claro que la obligatoriedad de la acreditación comienza en el año 2020 y que eso no se posterga, aún con los estándares antiguos. Nos parece que esto fue parte muy relevante en el debate de la ley, en donde, aun cuando se demoren 2 años los nuevos estándares, el hecho de implementar la obligatoriedad con estándares serios, actuales, como los actuales, es bueno para el sistema y en ningún caso se deje abierto. Y creo que cuando algunos de nuestros expositores en el día de hoy plantean que pueden haber incertidumbres, creo que esto apunta a dar certezas. El proceso de acreditación no se posterga y comienza a regir el año 2020. El proyecto en tramitación no aclara qué sucede con los niveles de acreditación. Solo se refiere a los estándares. Y hay que aclarar, por lo tanto, desde cuándo se aplican estos nuevos niveles de acreditación, básicos, avanzados y de excelencia. Si es a partir del año 2020 o si es a partir del año 2022 con los nuevos estándares. Entonces, ¿qué pasa con, por ejemplo, instituciones de educación superior que no pueden acceder a los 3 años del nivel básico y califican para 2, que es el modelo vigente? Si se les aplica así nomás el nivel básico de 3 años, en esto existe también un riesgo, tal como lo dijimos en la sesión pasada, de judicialización de la acreditación por la superposición eventualmente de normas. Y creo que esto es importante tenerlo formalmente claro antes de iniciar la votación. En la nueva ley, el nivel básico lleva aparejadas restricciones a la autonomía. Toda decisión importante debe ser autorizada por la CNA, como aumento de nuevas matrículas, aumento o creación de nuevas carreras, etcétera. Eso también debe ser aclarado y está muy vinculado a lo que hemos señalado anteriormente respecto de los estándares. ¿Qué pasa con las instituciones de educación superior que no logran acreditarse desde el 2020? Y antes que entren en vigencia los nuevos criterios y estándares, puesto que este nuevo modelo del sistema de supervisión de la Comisión Nacional de Educación se establece la ley, pero con el proyecto de ley tampoco queda expresamente vinculado el nuevo modelo y teóricamente cómo debería comenzar a regir en el 2020 con todas las consecuencias que eso tiene. Y también lo señalé en la sesión pasada, en que se requieren claridades que deben venir por parte del Ejecutivo y que dicen relación con la acreditación obligatoria institucional de las carreras de medicina, de odontología, de los doctorados, la participación de las instituciones de educación superior en la etapa de decisión, la prórroga de la acreditación desde el inicio del proceso hasta un nuevo pronunciamiento, las instituciones que no presentan su informe antes del vencimiento de acreditación, cuáles son los efectos que que pueden vincularse a estas instituciones no acreditadas, cómo se establecen estas nuevas inhabilidades de pares evaluadores, cómo se formula el trámite de cierre de sede, de carreras, de programa. Y hay algunas otras materias que están indisolublemente ligadas a la existencia de estos nuevos criterios y estándares, por lo que seguirán, en nuestra opinión, una misma suerte de transitoriedad, es decir, la acreditación integral y la muestra intencionada de carreras, cómo eso se va a resolver, las nuevas definiciones para las etapas de los procesos de acreditación, las nuevas dimensiones para la acreditación, las materias que deben entrar en vigencia el 1 de enero del año 2020. Y aquí es necesario también que el Ejecutivo establezca con claridad cuáles son las instituciones de educación superior que podrían intentar vincularse a los criterios y estándares y llegar a judicializar procesos, por lo que una aclaración por la vía legislativa quizás sería conveniente para no terminar en ese camino. Es decir, los niveles de acreditación, cómo se eliminan estos 2 años, cuáles son las restricciones a la autonomía del nivel básico y los efectos de la no acreditación.
Yo reitero, presidente, estas son las mismas consultas que hicimos la sesión pasada, de las cuales no tenemos respuesta por parte del Ejecutivo, y reitero nuestra disposición de votar una vez que conozcamos estas respuestas del Ejecutivo. Gracias, senadora Proboste. Senadora Ena von Baer. Gracias, presidente. Probablemente se pueden contestar las consultas, porque efectivamente hay un tema. O sea, yo entiendo y no me queda claro por qué uno puede dudar de que la acreditación obligatoria no corre o está puesta en duda. Ahora sí entiendo el planteamiento de la senadora Proboste respecto a qué pasa cuando como no entra en vigencia los nuevos criterios y estándares. ¿Qué pasa con los que tienen 3 años? Eso probablemente hay que aclararlo, y si es que en esa línea hay que presentar indicaciones, habría que hacerlo. Una consulta a nuestros invitados. Yo entiendo que, o sea, que no, ustedes plantean de que no queda clara si la postergación de la fecha de publicación de criterios y estándares, o sea, ese es el punto que ustedes hacen. Entonces, yo quisiera también entender por qué hacen el punto y por qué para ustedes no queda claro, para que para todos quede claro. O sea, yo entiendo que la acreditación obligatoria no está puesta en duda. Entonces, ¿qué consideran ustedes de que se posterga? Para yo entender bien, yo tuve que salir un segundo, entonces quizás por eso no lo entendí 100% bien, presidente, disculpe. ¿Le parece? Le ofrecemos la palabra al Ejecutivo primero para poder responder las preguntas, y también después a los invitados, si quisieran, o sea, obviamente responder la senadora von Baer, pero también dar su opinión respecto de estas incertidumbres de la etapa y los plazos, en el fondo, de la nueva acreditación. Gracias, presidente. Bien, bueno, para comenzar, quiero de nuevo resaltar, digamos, el espíritu unitario que existe en torno a la necesidad de contar con este proyecto de ley. Y desde ese punto de vista, nuevamente me parece que es relevante hacer ver que la génesis de este proyecto está precisamente en la necesidad que manifiestan las instituciones de educación superior de establecer plazos de implementación de los nuevos criterios y estándares que sean razonables de aplicar. Ahora bien, habiendo dicho eso, presidente, para nosotros es evidente que hay materias que están inequívocamente ligadas a la definición de los nuevos criterios y estándares, y por lo tanto deben seguir la suerte en términos de plazo de los criterios y estándares. Dicho de otra manera, si nos referimos, por ejemplo, a la nueva acreditación integral que considera una muestra de carreras, para nosotros es evidente que eso solamente puede hacerse una vez que estén definidos y ya en ejecución, es decir, que hayan entrado en vigencia los nuevos criterios y estándares. Sin embargo, también entendemos que quizás para tener una mayor certeza y que no queden aspectos sujetos al arbitrio o más bien a la interpretación de las partes, pudiese ser necesario hacer algún tipo de aclaración a través de alguna indicación. Es una cuestión que estamos abiertos a estudiar. Ahora bien, es importante señalar que bajo ningún concepto se ha puesto en duda la implementación de lo que establece la Ley de Educación Superior en términos de la obligatoriedad de la acreditación. Es decir, tal como señala la senadora Proboste, la acreditación es obligatoria sí o sí bajo cualquier tipo de criterio y estándares a partir del 1 de enero del año 2020. Lo que este proyecto de ley va a hacer es que esa acreditación sigue siendo obligatorio, pero en el caso de que se apruebe este proyecto, la acreditación que va a estar vigente, que se va a realizar hasta la entrada en vigencia de los nuevos criterios y estándares, va a ser el sistema, el proceso tal cual lo conocemos hoy día. Pero en ningún caso
en ningún caso, y quiero insistir en esto, se ha puesto en duda que dicha acreditación, la acreditación institucional, deje de ser obligatoria. Gracias, presidente. Ver si después le damos la palabra. ¿Y qué pasa con esa complicación respecto a los 3 años y al nivel básico? A ver, la situación es la siguiente. Se me hace difícil pensar que una institución pueda, entre comillas, decir que su situación se ha visto desmejorada por cuanto va a ser acreditada sobre la base de los criterios y estándares actualmente existentes. Lo que sí podría ocurrir es que esa institución diga, bueno, si estoy siendo acreditada sobre la base de los criterios y estándares antiguos, entonces aplíqueme las categorías que existían hasta antes de la puesta en vigencia de la ley. Es decir, que me puede acreditar por 2 años. Debo recordar que la acreditación por 2 años deja de existir. La acreditación va a establecer los distintos niveles. La acreditación básica, que es por 3 años, la de avanzada, que es por 4 o 5 años, y la de excelencia, que es por 6 o 7 años. Entonces, alguna institución podría decir, si interpreto bien lo que dice la senadora Proboste, alguna institución podría decir, oiga, si usted, CNA, me está acreditando sobre la base de los criterios y estándares actualmente existentes, entonces, ¿por qué no puede acreditarme por 2 años? ¿Tiene que acreditarme necesariamente por 3 años o lo que sigue? Esa es una duda que se plantea y que insisto, puede ser necesario estudiar para aclarar y que para que no quede margen de duda respecto de lo que pretende este proyecto de ley, que es básicamente diferir la entrada en vigencia de los criterios y estándares y no de otros aspectos medulares de la Ley de Educación Superior. Senadora. Sí. Y si es que, entonces, según la visión del Ejecutivo, independientemente de que lo tengamos que aclarar por indicaciones, las instituciones van a tener que ser acreditadas por el nivel básico, con los criterios y estándares actuales. Ya, un momento. Y si es que eso ocurre, ya, si es que es por los 3 años, entonces entra en vigencia también el tema de que la institución queda bajo tutela. O sea, lo que quiero entender, y quizás estoy equivocada, es que todo el resto de la ley sigue funcionando tal cual debiera funcionar, o sea, también con la tutela, etcétera. Lo único que es con los criterios y estándares actuales. Gracias, presidente. Sí, aquí quizás convenga aclarar que igual hay ciertos aspectos que están indisolublemente ligados a la definición de criterios y estándares y que por lo tanto van a tener que seguir su suerte. Para nosotros se puede parecer evidente, pero insisto, a lo mejor es necesario aclararlo. Entonces, ¿qué aspectos, por ejemplo, deben seguir esa suerte? Lo decía recientemente, la nueva acreditación integral, que considera una muestra intencionada de carreras. Eso, la ley lo establece que se debe hacer una vez que estén definidos los criterios y estándares. Y por lo tanto, no hay duda, o no debiese haber duda, por más que a lo mejor sea necesario aclararlo, pero no debiese haber duda de que debe seguir esa suerte, es decir, establecerse a partir del año 2022 o cuando corresponda. Lo mismo respecto de las nuevas dimensiones del proceso de acreditación. Debo recordar para estos efectos que existen nuevas dimensiones y que se incorporan de manera obligatoria. Una de ellas es la de vinculación con el medio, otra es la de aseguramiento de la calidad. También para nosotros es evidente que esas dimensiones están asociadas, esas nuevas dimensiones están asociadas a la definición de criterios y estándares y por lo tanto solamente debiesen considerarse para los efectos de procesos de acreditación una vez que entren en vigencia estos nuevos criterios y estándares. Eso es, no sé si aclara un poco mi intervención, presidente. Sí. El resto puede haber, quizás convenga hacer un relato exhaustivo, por si acaso quedara algún elemento. Y de nuevo quizás convenga, para efectos de que nadie pueda poner en duda los procesos de acreditación que se hagan de aquí en adelante, quizás convenga aclararlos para que quede súper claro qué cosas estamos respetando de la ley en términos de plazo y qué cosas van a seguir esta
esta nueva entrada en vigencia de los criterios y estándares. En todo caso, presidente, lo que nosotros hemos manifestado es que el espíritu nuestro es respetar lo que la ley establece en términos de mayores exigencias de calidad. Evidentemente, aquellos aspectos que por razones, digamos, de esta indisolubilidad están completamente ligados a los criterios y estándares, eso hay que mantenerlo, digamos. Le quiero ofrecer la palabra a los invitados, rector Lorti o rector Sangüesa, por si quisieran también responder o complementar. Y luego, porque efectivamente ayer llegó una carta, una opinión del rector Ricardo Paredes del DUOC, también que creo que puede ser pertinente para la discusión de este proyecto. Leerla a continuación, un minuto la leo. Sí, en relación justamente a lo que planteó la senadora von Beer, y lo que se ha planteado acá. Bueno, efectivamente, el punto que tratamos de plantear en la presentación es que, considerando que el proyecto explicita algunas cosas, postergación de entrada en vigencia de criterios y estándares, pero no los otros aspectos a los cuales se ha referido el jefe de la División de Educación Superior, entonces eso admite interpretaciones, y de hecho nosotros hemos hecho algunas consultas y hay distintas interpretaciones. Entonces, a mí me agradó mucho escuchar al jefe de Educación Superior, porque creemos que esa debe ser la visión que prevalezca, y en ese sentido creemos que sería muy bueno que quedara claramente en el proyecto y eventualmente en la ley, ¿no es cierto? Porque si no, después empiezan las interpretaciones. Parece lógico que criterio de estándares esté asociado a la aplicación de esta evaluación integral, muestra intencionada de carrera. Y esto es muy importante para las instituciones, que quede claro, porque la preparación de los procesos de acreditación institucional es una preparación que lleva mucho tiempo, mucho trabajo, que pone en tensión a las instituciones, y eso es muy positivo del sistema de aseguramiento de calidad, las pone en tensión y las prepara justamente en función del aseguramiento, el mejoramiento de la calidad. Pero para ese trabajo, que es un trabajo de años, 2 o 3 años, previo al proceso mismo, se requiere tener certeza. Digamos, decir, el proceso que va a enfrentar la institución tiene estas características o estas otras características, porque los efectos institucionales son distintos. Y por lo tanto, yo agradecería la mayor precisión posible en el proyecto y en la ley, porque si no, después empiezan interpretaciones que pueden ser diversas. Rector Sangüesa, no sé si quisiera complementar. Bueno, no solamente por intención a las instituciones, sino también focaliza sus recursos económicos. Entonces, obviamente, ¿no es cierto?, que los criterios y estándares son fundamentales para eso. La planificación estratégica de las universidades va a tomar en consideración necesariamente la nueva planificación, algo que hoy día no conocemos, que son estos criterios y estándares, y estar en proceso de consulta esos criterios y estándares. Entonces, si una palabra queda mal, digamos, no definida, algunas palabras, no digo todas, no definidas, se prestan para distintos tipos de interpretaciones y a veces una mala aplicación de la disposición. Pero insistimos que en términos generales este proyecto de ley corta recoge las inquietudes, digamos, que hemos tenido las universidades. Sin duda, ¿no es cierto?, que una ley de esta naturaleza impacta otras cosas. Por ejemplo, ¿no es cierto?, impacta temas de financiamiento de las instituciones. ¿Qué pasa? Y por eso es que hay que aclarar, ¿qué pasa si una institución obtiene tal cantidad de años en cuanto, por ejemplo, a lo que ocurre con la gratuidad u otras fórmulas, ¿no es cierto?, de ayudas estudiantiles, en fin? O sea, esto tiene consecuencias que pueden ser muy serias para las universidades. Eso. Muchas gracias, rector Sangüesa. Le voy a pedir al secretario entonces que pueda leer la opinión del rector Paredes del DUOC, que también da una opinión al proyecto de ley. Gracias, señor presidente. En lo pertinente, el rector Paredes señala lo siguiente. El proyecto en discusión realiza una serie de adecuaciones pertinentes que no buscan más que dar tranquilidad a las instituciones de educación superior en el proceso de transformaciones efectuadas por la Ley de Educación Superior en materia de aseguramiento de la calidad. Por un lado, es necesario que exista mayor holgura en la definición de criterios y estándares, teniendo en cuenta que a mayo de este año la nueva Comisión Nacional de Acreditación no se encuentra aún constituida.
También es de suma relevancia que las instituciones tengan un tiempo suficiente para adecuar sus procesos internos de aseguramiento de la calidad desde que se publican hasta que comienzan exigibles. Finalmente, al proponer este proyecto, entregar la transitoriedad a la acreditación de los programas de doctorados y regular de mejor forma los procesos de acreditación comenzados por agencias acreditadoras, el sistema en su conjunto se ve beneficiado. Luego agrega que, siendo esto una opinión prácticamente consensuada, tanto en las comisiones de ambas cámaras como entre los parlamentarios, él hace mención a un punto que considera importante y que se refiere a ajustes menores que deberían efectuarse a todo el sistema. Y así señala que la primera semana de febrero del año 2019, desde el Ministerio de Educación se comunicaron los requisitos para la articulación desde una carrera técnica a una carrera profesional para alumnos beneficiarios de gratuidad. Los criterios para ello se derivan de los artículos 103 y 109 de la Ley de Educación Superior, estableciéndose como exigencia de articulación la obtención del título para efectuar este proceso. Señala que esta nueva exigencia va en contra de las prácticas del sector técnico profesional, de las tendencias mundiales que apuntan a la flexibilización de los currículums y al movimiento hacia niveles de aprendizaje más complejos e integrales. Más complejo, añade, podría generar un perjuicio importante sobre los estudiantes beneficiados actualmente con gratuidad. En particular señala que se podrían generar las siguientes consecuencias. 1. Estudiantes en proceso de articulación que presentan retardos en el tiempo de titulación de su carrera técnica terminarían pagando fuera de gratuidad, cuando en la realidad se encuentran articulando. 2. Estudiantes que se encuentran al día en su formación técnica de 5 semestres, si bien podrían realizar la articulación de manera inmediata, no contarían con financiamiento sino hasta el primer semestre del año siguiente, ya que los beneficios se asignan a comienzos de año. Y así concluye señalando que en el espíritu de la norma dispuesta en la ley es posible identificar que la intención del Ejecutivo y el legislador buscaba formalizar un criterio ya aplicado en años anteriores. Señala el 2017, vía oficio esto ya se aplicaba. Si dicho espíritu no quedó plasmado, sería esperable que el actual proyecto, que modifica aspectos varios de la ley, pueda también corregir un error práctico que entendemos ninguno de los sectores políticos y menos las instituciones deseaban que existiera. Gracias, secretario. Senadora Yasna Proboste. Presidente, respecto de este punto que plantea el rector del DUOC, efectivamente fue parte de la conversación del debate en la primera sesión de este proyecto de ley, en donde planteé que existía un cambio de los criterios por parte de la División de Educación Superior, en donde ya había informado a las instituciones de educación, particularmente de formación técnico-profesional, este cambio de criterio, y que esta línea iba en contra de lo que precisamente se plantea ahora formalmente por parte del DUOC, respecto de aquellos estudiantes que están interesados en la articulación. Lo dijo también en esta comisión el rector de la Universidad Federico Santa María, porque afecta no solo al espíritu de la ley, sino también a una realidad que es muy extendida respecto de aquellos estudiantes que entran a una carrera técnica y que después desean articularse con una carrera universitaria y, por lo tanto, este cambio de criterios va en contra de aquello. Presidente, creo que sería importante que el Ejecutivo lo pudiera aclarar. Senadora Fumber, y después le damos la palabra al Ejecutivo. Sí. No, la tiene... No la tenía la senadora Proboste, la tenía solo el secretario. Se la mandaron, pero el fondo llegó ayer y le pedimos que socialice a todos los senadores de la comisión. Presidente, efectivamente me la enviaron porque la habían enviado a la Secretaría, entonces me preguntaron si es que se había dado lectura. Y por eso fue este intercambio de conversación que tuvimos antes de que se diera efectivamente lectura. O sea, no eran solo las excusas del rector, sino también era una opinión que nos parece importante. Sí, está bien, sí, por eso yo también había consultado, no tenía claridad si había una opinión detrás del correo del rector Paredes. Jefe de la División de Educación Superior, Selva. Gracias, presidente. A ver, creo que hay dos aspectos a considerar en esta discusión y en el aspecto que menciona el rector Paredes. El primero, presidente, dice relación con que la carta del rector Paredes se está haciendo
eco de lo que otros rectores han manifestado en términos de que efectivamente la ley establece un cambio de criterio, en el sentido de que exige tener un título de técnico de nivel superior para poder articular hacia una carrera profesional si es que el alumno quiere optar por gratuidad. Lo exige la ley. Y por lo tanto, el cambio de criterio que hace el Ministerio, que hace efectivo el Ministerio de Educación, lo hace exclusivamente porque es la ley la que lo mandata a ello. Debo recordar que a partir de este año el Ministerio utiliza los criterios que la Ley de Educación Superior establece explícitamente en los artículos correspondientes. De manera anterior, o sea, anteriormente, la gratuidad se aplicaba sobre la base de lo que establecía fundamentalmente o únicamente la ley de presupuestos de cada año. Y si bien los criterios en términos generales se mantienen, hay algunos criterios que sutilmente establecen diferencias. Este es uno de ellos. Lo establece la ley de manera clara. Y por lo tanto nosotros como Ministerio no tenemos otra alternativa sino la de aplicar lo que la ley establece. Y por lo tanto la carta del rector Paredes bien manifiesta que si la ley lo establece, claro, su petición es que haya un cambio en la ley para que se articule como era la usanza anteriormente, es decir, que no se exigía inmediatamente la posesión del título de técnico de nivel superior para poder articular, podía hacerse de manera posterior. Eso en primer lugar, pero en segundo lugar nos parece que puede ser un tema a discutir, pero en definitiva claro, lo que nos convoca es un proyecto de ley relacionado con los plazos de acreditación y por tanto no sé si es un tema que nosotros podamos necesariamente meter en esta discusión. Sin perjuicio de lo cual, presidente, insisto en que lo que el Ministerio ha hecho es simplemente aplicar lo que la ley establece respecto de las exigencias que debe tener un alumno que quiere pasar del nivel técnico superior a un título profesional. Y la exigencia es que ese alumno debe estar en posesión de un título técnico de nivel superior si es que quiere mantener la gratuidad para articulando hacia una carrera de carácter profesional. Muchas gracias. Gracias, señor Vargas. A ver, no estamos... Sí, senadora Fonberg. Lo que pasa es que son dos leyes distintas. Lo que plantea acá el rector, que puede ser atendible, no sé, es respecto a la ley de educación superior. Pero, entonces, no sé si es que el Ejecutivo, pero es otra ley, digamos, entonces está fuera de la discusión que nosotros estamos teniendo actualmente, independientemente que habrá que revisar si es que se quiere o no se quiere cambiar la ley de educación superior en ese artículo. Pero independientemente de eso, presidente, yo creo que es importante que nosotros podamos revisar que efectivamente quede bien el proyecto que estamos viendo ahora, para que quede claro, como señalan los rectores, en qué partes de la ley tiene efectos el correrlo hacia el año 2022 y en qué partes no. Y yo creo que en eso, presidente, yo creo que sería bueno darse la semana para mirarlo bien, y que quizá el Ejecutivo nos pudiera presentar indicaciones en esa línea, porque entiendo que lo estamos viendo, secretario, no sé, en general y en particular. En general nomás. Entonces sí podríamos, o sea, bueno, no sé, si no estamos... Ya, es solamente... es que yo pensé que como lo íbamos a ver en general y en particular, yo pensaba que era bueno tener una semana más, pero si no, no sé, pues usted verá cómo están los tiempos para ponerlo en votación. No sé si parece que no estamos citados para votar. No estamos citados para votar hoy. Faltaban escuchar las últimas audiencias y un poco también aclarar la respuesta del Ejecutivo. O sea, nos preocupa efectivamente que exista esta certidumbre en el fondo, ¿no? Entonces también hay el compromiso del Ejecutivo de las indicaciones, además el plazo, por el propio tiempo de tramitación, el plazo habría que modificarlo incluso. El plazo, por el fondo tiene que ir a sala, tiene que volver acá. De que entre en vigencia, o sea, va a estar, incluso el plazo que propone el proyecto queda muy, muy corto, entonces incluso eso habría que modificarlo, digamos. No sé si llegamos a ese plazo. Eso es un poco lo que surgió la semana pasada, la última sesión. Sí, senadora Fonberg.
Yo entiendo que el proyecto tiene como... Perdón. ¿Sí? Sí, No, el presidente se refiere al plazo que establece el proyecto de ley para que aquellos programas que estaban en proceso de acreditación en agencias puedan llegar a término y finalmente entregar resultados. Se establece en el proyecto el plazo que es el 31 de julio, creo que el 31 de julio. No, junio, creo que es julio, no, sí es julio. Entonces, la duda del presidente es que sin esta tramitación, finalmente va a quedar un espacio de tiempo muy limitado para que las agencias puedan terminar con esos procesos de acreditación. Ese es el paso. Sí, es que lo que pasa es que si nosotros, incluso si votáramos ahora, ya, o sea, imaginémonos, votamos ahora en general, se va a la sala, nosotros vamos a hacer cambios y por lo tanto se va a ir a la Cámara de todas maneras. Entonces, yo creo que el presidente en eso tiene razón. A julio. Ah, entonces si nos apuramos, presidente, si todavía se puede lograr. sí, yo le pediría como un esfuerzo, o sea, hay voluntad de avanzar, entendemos, lo hemos reunido con los rectores, en las distintas instituciones está este planteamiento del rector Paredes, entendemos que hay algo que apremia a las instituciones y el mismo sistema de acreditación, pero en ese sentido pedimos certezas del Ejecutivo para poder avanzar más rápido y poder de pronto por escrito, más formalmente dejar esos planteamientos respecto a los cambios que haríamos, ¿no?, en la tramitación. Entonces, mi disposición es que, no sé, en la próxima sesión podamos votar, pero en el fondo pedirle al Ejecutivo esa respuesta por escrito. Como sabemos, la idea general de legislar es ahora donde se comprometen los cambios, digamos, ¿no? Claro, pero si queremos abrir un periodo de indicaciones donde los parlamentarios también puedan hacer cambios, es ahora donde hay que definir esos cambios. También por certeza al sistema, en el fondo, ¿no? Por dar la certeza al sistema, a los plazos. Entonces, nada, lo dejamos hasta acá y le pedimos al Ejecutivo esa respuesta. ¿Les parece un oficio desde la comisión al Ejecutivo y para poder responder formalmente esas consultas? Sí, senadora. Es que en general las preguntas se hacen en la comisión y se responden por parte del Ejecutivo en la comisión y eso se recoge en el informe. Entonces, esto de mandarnos cartas está bien, pero no como comisión, porque no se usa, no es la forma en la que nosotros normalmente trabajamos. Entonces, si quieren mandar las cartas, está bien, pero lo que se hace es hacer la pregunta en la comisión, responder en la comisión. Si uno no está de acuerdo con la respuesta que se dio, de eso se trata el trabajo de comisión y eso se recoge en el informe. No se necesita para todas las cosas una respuesta formal, independientemente de que algún senador lo quiera hacer o quiera mandarlo, pero no como comisión, porque no me parece que es la forma de trabajar, no es la forma en la que lo hemos hecho siempre y entonces, ¿para qué estaríamos con el trabajo en comisiones? Tendríamos que estar a hacerlo todo por escrito. Pero eso es cada uno, eso ya es una decisión suya, lo único que estoy planteando es que no como comisión no estaría yo de acuerdo. Sí, no, solo digo que yo creo que hay planteamientos que se han hecho, preguntas que se han hecho, que creo que es mejor dejarlas por escrito, independiente si es oficio o no, digamos, pero dejarlas por escrito también como certezas para... Claro, lo que pasa es que el informe es posterior a primero votamos acá, entonces yo digo antes de votar la idea general de legislar aquí en la comisión, necesitamos, creo yo, una respuesta... Si no le parece el informe, usted no lo firma. Si es que no está recogido. Pero si el Ejecutivo responde acá, si a usted no le parece la respuesta del Ejecutivo, entonces vota en contra, digamos, si no le parece la respuesta. Si mi punto es que tengamos que esperar todas las cosas por escrito, ¿me entiende? Porque para eso se hace un informe, es una forma de trabajo nomás, pero es libertad de cada... No quiero hacer un... Bueno, no, entonces sí. No hay oficio, pero sí... Sí, presidente, yo simplemente, y a riesgo de cometer algún pecado respecto de los procesos de tramitación legislativa, sí me gustaría hacer ver que
o más bien preguntar si es que hay un acuerdo transversal respecto de la necesidad de este proyecto de ley y que lo que faltaría sería estudiar si corresponde o no introducir ciertas indicaciones en el sentido de aclarar aspectos que no estén suficientemente definidos. ¿Qué es lo que impide que no se vote en general el proyecto? Perdona la pregunta que le hago, presidente, pero un poco para entender bien por qué no podría siempre entendiendo que hay una urgencia respecto de este proyecto que viene desde las mismas instituciones de educación superior. No. Pero más allá, digamos, de las respuestas que creo que quiero haber dado, digamos... Presidente, no es que yo, disculpe, no es que yo considere que no me han dado respuesta. No han dado respuesta. Preguntamos respecto al funcionamiento de las salas en la Comisión Nacional de Acreditación, de las salas separadas, de universidad y técnico. No ha habido respuestas. Preguntamos explícitamente, y yo en esto lo quiero señalar, si no hay claridad respecto a estos puntos, lo que se provoca es la judicialización. Entonces, digámoslo, que no queremos avanzar en un sistema de acreditación, digámoslo que no nos interesa la calidad. Pero si hoy día no hay respuestas y esto no queda plasmado en esta iniciativa, obviamente lo que vamos a tener es un proceso de judicialización, porque vamos a tener una superposición de normas respecto de aquellos criterios que tienen que establecerse obligatoriamente a partir del año 2020 con los criterios y los estándares que están actualmente vigentes y respecto de aquellos que tienen que comenzar con posterioridad. Eso es, presidente. No es que yo considere, es que aquí no ha habido una respuesta. Pero si no hay ánimo de consultarlo por la comisión, como lo hemos hecho muchas veces, lo mandaré yo como en la facultad que me asiste como senadora individualmente. Bien, solo aclarar un punto y el tiro le doy la palabra para cerrar este primer punto de la tabla, porque hoy día no estábamos convocados a votar, el compromiso era terminar de escuchar los invitados, faltaba G9, faltaba el CUECH, faltaba la opinión del rector Paredes, había un listado de invitados, y el proyecto tiene urgencia simple, o sea, el gobierno no le ha puesto tampoco una urgencia suma, digamos. Pero estamos todavía en el plazo, entiendo, lo había revisado anteriormente, no recuerdo ahora si es suma o simple, pero estamos todavía en el plazo. Pero yo creo que acá se han hecho planteamientos, entonces por eso pido que se pueda, en el fondo, darnos claridad, no solo a los senadores, a través de la senadora Yana Proboste, los planteamientos que ha hecho, pero también al sistema. Yo creo que acá los mismos rectores también plantearon aspectos muy relevantes respecto de la certidumbre, y eso implica, bueno, decir cuál es el compromiso del Ejecutivo para dar esa certeza, eso por escrito, y eso nos puede ayudar también para convocar una siguiente sesión para votar. ¿Simple? ¿Tiene urgencia simple? ¿No? Suma. Seguro que estoy viendo la página web, no tiene urgencia. Entonces, Se venció la suma. Se venció la suma, eso es. Claro, bien, porque recién llevamos 2 sesiones en esto, pusimos en tabla. Bien, le agradecemos a los invitados. Primer punto de tabla. Sí, el Ejecutivo, sí, muy breve, por favor. Sí, presidente, muy corto. Perdona, yo me había quedado con la idea la semana pasada de que en esta sesión se votaba, por eso, pero está bien, entiendo lo que usted plantea. No, por su intermedio me gustaría aclararle a la senadora Proboste que creo que hemos manifestado toda nuestra disposición para que este proyecto salga de la mejor manera posible, y si hay aspectos sobre los cuales es necesario arrojar luz, por cierto, nos abrimos a la posibilidad de estudiarlo y ver a través de qué manera, si es por la vía de una indicación, poder aclararlo. Nos abrimos, por cierto, a estudiarlo. Ahora bien, quiero ser categórico en lo siguiente. Hablemos del proyecto de acreditación. Lo que ella plantea, por su intermedio, presidente, respecto de el funcionamiento en salas de la CNA no tiene absolutamente nada que ver con el sistema, con la entrada en vigencia de los nuevos criterios y estándares. Es una cuestión más bien de carácter operativo y que tengo perfectamente a bien poder contestarle cuando lo estime conveniente, pero que no dice relación con este proyecto de ley, con lo que busca este proyecto de ley. Lo mismo ocurre con la articulación en términos de gratuidad para un estudiante del mundo técnico profesional hacia una carrera de carácter profesional. Gracias, presidente. Muy bien, muchas gracias, señor Vargas. Gracias, rector Ortiz, rector Sangüesa. Gracias a los invitados por este primer punto. Le vamos a pedir entonces a cambio
a los siguientes invitados del segundo proyecto en tabla. Ahora pasamos al siguiente punto en tabla, continuar con la discusión en particular del proyecto de ley en primer trámite constitucional sobre acoso sexual en el ámbito académico. ¿Están los invitados, invitadas? Sí, están... ¿No hay invitados? ¿No? Ah, verdad que no hay invitados. Vamos a votar. Entonces le pedimos al secretario que pudiera hacer una relación también porque hay indicaciones. Gracias, señor presidente. Efectivamente, la comisión, como ustedes recordarán, dedicó un par de sesiones al análisis de las indicaciones que se hayan formulado a este proyecto y posteriormente a aquello y de recibir en audiencia algunas instituciones, la comisión acordó abrir un nuevo plazo para formular indicaciones, lo cual venció el viernes de la semana pasada, el viernes 3 de mayo. Y en consecuencia, a partir de ello, la Secretaría preparó un nuevo boletín comparado que se ha puesto a disposición de los integrantes de la instancia, en que se da cuenta, obviamente, de las indicaciones originadas, formuladas en el plazo original, más las nuevas indicaciones. Hago prevención de que las indicaciones nuevas aparecen individualizadas con una letra al lado del número y que las que ha formulado la senadora von Baer también son formuladas por el senador García. Hago esa prevención. Lo que le correspondería a la comisión en consecuencia sería revisar las nuevas indicaciones formuladas, porque entiendo yo que las que ya se votaron, se mantiene esa votación, salvo que hubiera una incompatibilidad con la nueva indicación formulada, si no quedarían a firme las indicaciones ya aprobadas. Y desde el punto de vista de la numeración original, se discutieron y votaron 14 indicaciones. La indicación que correspondería comenzar a ver de las originales era la número 15, que está eso en el nuevo texto comparado en la página 12. Entonces, si le parece a la comisión, lo que correspondería sería empezar a ver las nuevas indicaciones formuladas por la senadora von Baer, por el senador García, por los senadores Latorre, Quintana y por la senadora Proboste, que son básicamente el universo, y Bianchi, perdón, que son el universo de las indicaciones que se han formulado. Partiríamos entonces, en primer lugar, en el artículo primero, página 1, el texto comparado, la indicación 1A de la senadora von Baer y del senador García, que propone sustituir... ¿Sabes lo que pasa? Que hay varias indicaciones que son de un trabajo que se hizo entre los asesores. Entonces coinciden indicaciones de todos los senadores. Sí. Ah, ya. Es que era para que viéramos la A y la B juntas, porque en el fondo es la misma. Sí, exactamente. Bueno, la indicación 1A de la senadora von Baer y del senador García y la indicación 1B de la senadora Proboste y del senador Latorre proponen reemplazar en el inciso primero del artículo primero la palabra académico por de la educación superior, de tal manera que se acota el ámbito de aplicación de este proyecto de ley al ámbito de la educación superior. Bien. Esas son las indicaciones 1A y 1B.
Entiendo que hay acuerdo transversal, si les parece, como por un asunto también de orden, de ir poniendo en votación, digamos, donde hay más acuerdo y centrar la discusión donde hay discrepancias, digamos, ¿les parece? ¿Ponemos en votación? En votación las indicaciones 1A y 1B, senador García, senadora Fonbeer, senadora Órdenes. Senadora Proboste, presidente. Quedan entonces aprobadas ambas indicaciones, 5-0. A continuación, en el inciso segundo, hay cuatro indicaciones que son las 3A y la 3B, la 3C y la 3D. La 3A y la 3B son del mismo tenor, proponen reemplazar la palabra medidas por políticas. Y luego la 3C y la 3D. La 3C propone agregar en el inciso segundo, a continuación de toda forma de violencia, la frase de género especialmente, y lo mismo hace la 3D. Hay A, B y C y D son... Exactamente, Sí. son Sí. dos ámbitos diferentes. A, B, C, D. ¿Aprobadas todas igual? Sí. ¿Les parece Sí. transversalmente? Aprobadas 5-0. Luego las indicaciones 5A, 5B. No, que las otras ya están votadas. Las otras están votadas y, por ejemplo, ya hay un texto redactado en relación con, por ejemplo, sí, las 5A, 5B, 5C y 5D, 5F, 5, bueno, todas las que vienen acá son también en la misma situación. Pero, bueno, la primera, la 5A, la 5B, proponen en el artículo segundo, también, al igual que la 1A y 1B, reemplazar la expresión ámbito académico por educación superior. Aprobada 5-0, entiendo yo. ¿Les parece a la comisión? Está bien. Bien. Aprobada 5-0 porque es el mismo sentido de la 1A y 1B. Luego la 5C de la senadora, bueno, lo mismo senador que ya planteado, igual que la 5D, sustituyen en el inciso primero la frase valiéndose o con ocasión de un vínculo académico y o de investigación por en un contexto académico o de investigación. Esas son las 5C y las 5D. ¿También aprobadas? Sí. Correcto, aprobada 5-0 también. Presidente, perdón. Sí, senador García. Si fuera tan amable que nos leyeran cómo quedaría el texto. Bien. El texto del inciso segundo quedaría de la siguiente manera. Comete acoso sexual en el ámbito de la educación superior quien en un contexto académico o de investigación realice solicitudes de favores de naturaleza sexual, y ahí sigue todo igual, porque ya se había aprobado en la sesión anterior reemplazar ese solicite o realice solicitudes por realice solicitudes, que fue un acuerdo también unánime de la comisión. En consecuencia, no sé si quiere que repita la lectura, comete acoso sexual en el ámbito de la educación superior, quien en un contexto académico o de investigación realice solicitudes de favores. Y lo más sigue tal cual estaba el inciso primero del artículo segundo. Presidente, no obstante que yo mismo suscribo la indicación, pero no me gusta mucho esta idea de que la investigación pudiera no considerarse académico, porque la estamos dejando académico o investigación, dice. No sé si... Démosle una vueltita, a lo mejor podemos encontrar algo más apropiado. Porque si hay algo que por naturaleza es académico es la investigación, creo yo. Tal vez sería la palabra, en vez de académico, docente, o sea, para hacer la distinción, docente de investigación, porque académico efectivamente involucra todo el quehacer, digamos, del ámbito académico, pero docente es relación... Démosle una vueltita, dejemos a estudiante. nuestros asesores que... A ver si se ponen de acuerdo. Entonces quedarían pendientes las indicaciones 5D, 5C y 5D, ¿correcto? ¿Quedarían pendientes transitoriamente? Senadora Fonbet. Perdón, que no sé ¿qué pasa si dejamos solo académico? ¿O no estamos tranquilos con eso? Porque académico entiendo que es todo.
Lo que pasa es que el proyecto, si me permiten, el proyecto, les recuerdo simplemente que el proyecto que se había aprobado en general por el Senado es. ya hacía la diferenciación Así es, claro. de académico y o de investigación. Sí. Yo en un texto que había preparado, que se lo envié a los asesores para efectos de que formularan las indicaciones, había redactado de eliminar el IO y hablar de académico o investigación como una diferenciación. O sea, el criterio fue originalmente a establecer una diferencia entre académico e investigación. Quizá lo que están ustedes planteando acá que no debería hacerse esa diferenciación porque como que fuera lo mismo. Entonces, eso es un tema que habría que resolver acá y hacer quizá una presión con docente y académico, no sé, eso. O investigación. En mi opinión, lo académico involucra a todo el quehacer, Sí, lo eso docente, lo vi- investigación, eso lo vi. incluso extensión, digamos. Eso es parte de lo académico. Senadora Proboste y después senadora. El sentido de haberlo dejado explícito era porque en algunos casos no necesariamente puede existir una relación docente, pueden ser investigadoras que postulan a una iniciativa al alero de una universidad y eso es lo que se quería resguardar. Entonces, por eso creo que en este sentido es mejor que, a pesar de que podamos entender que en el ámbito académico están incluidas las tareas docentes, investigación, de extensión, dejarlo explícito. Eso podría ser docente y investigación. Senadora Fombear. En la misma línea de la senadora Proboste, entiendo que había una preocupación de las investigadoras que efectivamente en las universidades, me pierdo yo un poco si es que hay algunas investigaciones que no son necesariamente vistas como investigación académica, pero que sí están dentro de la institución, en la misma línea de lo que plantea la senadora Proboste. Entonces, quizás sí es mejor dejarlo tal como está, porque entiendo que hay un trabajo que lo respalda, digamos. Senador García. Entonces, se aprueba. Debe aprobar 5-0, tal cual está la indicación. Luego la... luego la indicación 5E y 5F. Sí, lo que pasa es que ahora, yo no había visto hace un momento, proponen eliminar el realice de solicitudes. Entonces quedaría el artículo en esta primera parte de la siguiente manera: comete acoso sexual en la educación superior, en un contexto académico o de investigación, favores de naturaleza sexual. Que suprime el realice solicitudes, entonces queda favores. Sí, queda, como me parece que habría que ver la reacción ahí. Sí. Claro, porque eliminan realice solicitudes, entonces queda la palabra favores de naturaleza sexual. No, es que desde el punto de vista gramatical simplemente. Que tiene que quedar realiza solicitudes de naturaleza sexual, porque si no quedaría comete acoso sexual en la educación superior, quien en un contexto académico o de investigación favores de naturaleza sexual. Solicite. Parece que eso está votado después. En una indicación después. ¿Dónde dice solicite? ¿En cuál indicación sería eso solicite? Está en el artículo. Entonces, el artículo quedaría: comete acoso sexual quien solicite favores de naturaleza sexual, sea para sí, Está la palabra solicite. sea para una tercera persona o presente un comportamiento no consentido. En el artículo. En el artículo está la palabra solicite. No, solicite. Dice, comete acoso sexual Ya. quien En el fondo, claro, lo que pasa es que yo estaba leyendo la reacción que había sido como consecuencia del acuerdo anterior, que era realiza solicitud, entonces ahora que ya se vuelve al inciso original, solicite. Perfecto. Entonces, queda aprobada la 5E y la 5F porque ya no tiene sentido realiza solicitudes, así lo entiendo yo. ¿Correcto? Sí. Aprobado 5-0, la 5E y la 5F. Luego la 5G, también de los mismos senadores, suprime a continuación la frase sea que se trate de conductas aisladas.
Entiendo yo que el objeto es eliminar la frase sea que se trate de conducta aislada porque ya está, esa ocasión está como está reiterada. ¿No es cierto? Es la parte, en la antepenúltima línea del inciso primero, dice, sea que se trate de conducta aislada. Como ya se ha dicho antes, el tema se está proponiendo... que se trate de conductas aisladas, reiteradas o habituales. Así es. Claro, lo que pasa es que dice, sea que se trate de conductas aisladas y después dice, sea que se trate de conductas reiteradas o habituales. Entonces, para no hacer alusión a las dos veces, decir simplemente sea que se trate de conductas reiteradas o habituales. Y se eliminaría sea que se trate de conductas aisladas. Eso es lo que entiendo yo. No, sea de conducta, no, sería solamente, senador, la oración final. Sea que se trate de conductas reiteradas o habituales. Y no queda que se trate de conducta aislada. Eso se elimina. No. No. No se elimina aisladas. No, se propone suprimir sea que se trate de conducta aislada. A continuación de la frase. Sea que se trate de conductas aisladas, la frase sea que se trate de conductas. Todo lo contrario de lo que dije, perfecto. Estoy clarito. Sea que se trate de conductas reiteradas habituales. Entonces queda solamente para el caso de conductas aisladas. No, secretario, queda. Sea que se trate de conductas aisladas, reiteradas o habituales. Quedan las tres palabras. Lo que se borra es sea que se trate de conductas, porque está dos veces esa misma expresión. A ver, lo que pasa, sí, claro, lo que pasa es lo que la indicación dice, suprimir a continuación de la frase, sea que se trate de conductas aisladas, en consecuencia la frase queda, la frase siguiente, sea que se trate de conductas reiteradas o habituales. Sea que se trate de conductas. Sea que se trate de conductas. Sea que se trate de conductas. Ok, no he hecho nada. ¿Aprobada la 5G y la 5H? Sí. La 5I y la 5J son diferentes. Igual a la 5K. A ver, la 5I propone la señora von Baer agregar a continuación de la palabra habituales la frase ejecutada de manera presencial o virtual precedida de una coma, que es lo mismo que la senadora que la K, Así es. ejecutada de manera presencial o virtual. La vemos las dos al tiro. La 5I y la 5K. Saltémonos la J porque es una de las donde Conflictuada. vamos a tener discusión. Entonces, en la línea del presidente. Aprobada 5-0 la I y la J, la I, la K, perdón, y la J pendiente. ¿Esa queda pendiente? ¿No la vemos en este momento? La J y la L tenemos diferencia. La J y la L también Es la pendiente. misma discusión. Perfecto. Luego, en el inciso segundo del artículo segundo, está la indicación 5M del senador Bianchi, que es una nueva definición. ¿La leo, presidente? Sí, por favor. Comete acoso sexual en el ámbito académico quien, valiéndose o con ocasión de un vínculo académico y o de investigación, realice de forma grave insinuaciones sexuales o exhiba un comportamiento grave y no consentido de connotación sexual, sea que se trate de conductas aisladas, sea que se trate de conductas reiteradas o habituales. Esta indicación propone reemplazar el inciso segundo. Lo que pasa es que yo creo que esta indicación el senador la hizo hace tiempo y creo que con la tramitación del proyecto se ha ido mejorando, está mejor tratado el artículo. Me parece poner votación. O sea, ¿No se la rechazamos? mi opinión es que hay que rechazarla, pero Ya. quiero ponerlo, no sé si. Sí. ¿Estamos de Sí, acuerdo, presidente? ¿Se rechaza la 5M 5-0? Sí. Debería ser 5N, en un error. Luego la 5N de los senadores Proboste y Latorre propone N y O, después la M, N, MN, no, que no, es N senadora.
No, es N, porque después de la M, N. N-O. Sí. La NO, Bueno. esa, de nuevo tenemos ahí una diferencia. Sí, son diferentes. Es perfecto. Por eso, entonces, ¿Pendiente? Sí, yo preferiría ir avanzando en todo, ir aprobando todo lo que hay acuerdo transversal y después destinar tiempo para la discusión donde hay diferencias. Luego en el artículo 3, las indicaciones 11A y 11B en el mismo sentido de la 1A y 1B. En vez de académico, educación superior. Aprobada 5-0, entiendo yo. Sí. Las dos. Luego en la 11C y la 11D. Perdón, senador, la 11A y la 11B es en el mismo sentido de la 1A y 1B, que es referir el proyecto solamente al ámbito de la educación superior. Artículo 3, página 8. ¿Ya? Luego la indicación 11 y 6 y 11D, claro, ambos proponen reemplazar el modelo de prevención, pero con redacciones diferentes. Pendiente estas dos. Perfecto. La 11E de la senadora Proboste y del senador Latorre, también es solamente formulada por usted. ¿La vemos ahora o la dejamos pendiente? es que en relación con el anterior. No, esto lo discutimos en la última sesión. Sí, la verdad, si me permiten... Para la construcción de este modelo, sí. el Parlamento designará... Sí, fue la reacción que se me había encargado la Secretaría, tengo yo entendido, y que los asesores la redactaron como indicación. Y esta redacción, que yo para la construcción de dicho modelo, cada estamento designará al menos un o una representante. La conformación final de la estructura encargada de su elaboración deberá respetar los principios de equidad de género consagrados en los tratados internacionales ratificados por Chile que se encuentran vigentes, y que esa fue una parte que obviamente la Secretaría agregó de acuerdo a lo que es el ordenamiento constitucional chileno en materia de principios, que hay que referirse a la norma del artículo 5 de la Constitución. Sí, senadora. No, lo que pasa es que aquí hay dos, en la 11C se hace referencia a al modelo de prevención y hace una distinción con el modelo de sanción. Entonces, habría que votar la 11C y la D antes para poder sancionar la E. Entonces, por eso yo diría que lo hagamos todo, lo definamos todo juntos. Dejemos pendiente eso, veamos en qué otros aspectos hay concordancia y para después ir pendiente. Claro. Bueno. Luego la indicación, en la letra A, la indicación 11F de la senadora von Beer y del senador García reemplaza el ámbito académico por la educación superior. Y luego la 11G de la senadora Proboste y Latorre hace lo mismo y en consecuencia tendrían que aprobarse porque es la misma lógica que hemos seguido con indicaciones anteriores. Así es. Se aprueba. Aprobada 5-0. Luego la 11H y la 11L es lo mismo también de ambos senadores, de ambos grupos de senadores, que exactamente, sí. Agregar a continuación del literal B un inciso nuevo del siguiente tenor, pasar lo actual literal C, D a ser A, B, etc. Esa es simplemente de adecuación formal. ¿Aprobada 5-0 también? Sí. Aprobada 5-0. Luego, de indicación 12 de la senadora von Beer, ya se había visto, la 15A y la 15B, que están referidas a la letra D, y esas ya son posteriores a la 15. En la 15 no se había votado y en consecuencia habría que ya empezar a ver en esta parte, no sé, hay dos opciones, o retrotraerse a las indicaciones que han quedado pendientes para zanjar esos temas anteriores, o seguir con la 15. Yo creo que sería, no sé, una sugerencia, ir hacia resolver los temas anteriores antes que seguir viendo las indicaciones que no han sido todavía discutidas por esta comisión. Sí, esa última alternativa, ir anteriores. Perfectamente, entonces de acuerdo a lo que acordó la comisión, la primera indicación es que habría que analizar sería la indicación 5... No, la indicación 5J y la 5L. La 5J de la senadora von Beer propone sustituir en el artículo segundo, del inciso primero, artículo segundo,
la frase con tal que provoque en la víctima una situación objetiva y gravemente por capaz de provocar una situación objetiva. Y la senadora Proboste y el senador Latorre sustituye la frase con tal que provoque en la víctima una situación objetiva y gravemente por capaz de provocar una situación de carácter. Y luego lo que sigue el artículo segundo en los términos que está planteado. Gracias, presidente. Esta discusión nosotros la tuvimos también bastante larga en el proyecto de acoso sexual callejero y lo que ahí se planteó y que yo creo que corresponde también acá es que mientras mejor descrito esté no el hecho, sino que mientras mejor descrito esté el Tipo en el fondo. no sé si es el hecho, pero el tipo, eso. Son las palabras de abogados que a uno se le escapan. Mientras mejor descrito esté el tipo, más resguardo se le da a la víctima para poder también acceder al proceso. Y por lo tanto, el hecho de que sea objetivamente va a obligar también a que esté mejor descrito. Y en ese sentido yo creo que es mejor tener la palabra objetivamente que solamente que sea capaz de provocar una situación de carácter, porque eso es más dependiendo de, no una cosa que sea objetiva. Senadora Proboste. Presidente, yo también participo en la Comisión de Equidad de Género y precisamente lo que veíamos en esas iniciativas y en otras vinculado a aquello, que es complejo elevar o complejizar el estándar probatorio, porque nuevamente el peso se le pone a la víctima. Entonces, por eso es que nosotros no nos parece esta redacción de la indicación, porque una vez más tiene que ser la víctima la que establezca un estándar probatorio respecto de un tipo de acoso que no es deseado. Y creo que además al complejizarlo de esa forma también se desincentiva la denuncia. Senadora Fomber. Yo considero que es justamente al revés. Creo que se le ayuda a la víctima, porque puede ser que una persona no lo una persona sienta que no es, pero que objetivamente sí sea. Entonces, yo creo, queda mucho más claro si es que se utiliza la palabra objetivamente. De hecho, en el acoso sexual callejero, la redacción que nosotros finalmente aprobamos es: comete acoso sexual el que realizar en lugares públicos o de libre acceso público y sin mediar el consentimiento de la víctima un acto de significación sexual capaz de provocar una situación objetivamente intimidatoria, hostil o humillante. Y yo creo que sería... y es por eso que nosotros hemos presentado la indicación para que esté en la misma línea y además porque es un resguardo hacia la víctima. Esa es la discrepancia entre las dos indicaciones. Sí, creo que claramente hay una diferencia. No sé si algo que agregar, senador García, senadora Jimena Órdenes. Creo que corresponde poner en votación. Por el orden habría que votar primero la indicación 5J. Sí. De acuerdo a esa votación, se daría por aprobada con la votación contraria la otra indicación. Entiendo que es así. Entonces, en primer lugar, el presidente pone en votación la indicación 5J. Senador García. Presidente, me gusta a mí que diga una situación objetivamente, así entiendo que quedaría, objetivamente intimidatoria, hostil o humillante. El objetivamente intimidatorio, hostil o humillante... y sacando la palabra gravemente, creo que facilita la denuncia. La calificación de gravemente pudiera ser que es grave, que no es grave. Entonces, por eso creo que queda bien con el objetivamente intimidatoria, hostil o humillante. Voto a favor. Voto a favor. Senadora Fomber, a favor. Senadora Órdenes. Rechazo. Senadora Proboste. Presidente. En contra también. Queda rechazada 3-2 la indicación y en consecuencia entiendo yo que queda aprobada 3-2 la 5L con la votación inversa o contraria.
Porque la 5L no utiliza la expresión objetivamente, sino que habla de carácter. Ambas se eliminaban el gravemente. Acá está vinculada con la I, ¿no? O sea que Sí. Aprobado entonces 3/2 la indicación 5L y rechazada 3/2 la indicación 5J. Luego las siguientes indicaciones que estaban pendientes eran la 5N y la 5O. En primer lugar, doy lectura a la 5N de los senadores Proboste y senador Latorre, que propone reemplazar el inciso segundo. Sí, senadora. Senador García, que yo creo que tiene razón, que en el fondo, independientemente que nosotros consideremos que la indicación nuestra era mejor, la indicación L es mejor que el texto actual. Entonces, para que no tengamos la discusión nuevamente en la sala, votamos nosotros a favor también y así se va unánime. 5-0 se aprueba la 5L. Así es. Perfecto. Correcto. Luego, como estaba comentando, se propone reemplazar el inciso segundo del artículo segundo por el siguiente, en la indicación 5N de los senadores Proboste y Latorre. El presente cuerpo legal regula los actos de acoso sexual que resulten atentatorios contra el personal académico y no académico, los estudiantes y a toda persona vinculada de cualquier forma a las actividades desarrolladas o organizadas por la respectiva institución de educación superior. La senadora von Beer, en cambio, y senador García, en la indicación 5O, propone lo siguiente, también como inciso segundo del artículo segundo. El presente cuerpo legal regula los actos de acoso sexual que resulten atentatorios contra el personal académico y no académico, los estudiantes, y a toda persona vinculada de cualquier forma a las actividades desarrolladas o organizadas por la respectiva institución de educación superior. Hasta ahí es lo mismo que la indicación anterior. Sin embargo, ellos proponen agregar luego un segundo párrafo y otro inciso más, que sean lo siguiente. Los actos de acoso sexual que se produzcan entre personas pertenecientes al personal académico, al personal no académico o entre integrantes de ambos grupos se regirán por sus respectivos estatutos cuando estos contengan normas sancionatorias de acoso sexual. Y luego agregan otro inciso, sería un inciso tercero del artículo segundo, que señala que para los efectos de esta ley se entenderá por ámbito académico las actividades académicas desarrolladas o organizadas por cualquier tipo de institución educativa o académica. Entonces, la diferencia, como les digo, es el agregado que hacen en el párrafo segundo del inciso segundo y luego este nuevo inciso tercero. En lo otro hay acuerdo entre ambas indicaciones. No sé si está claro. Senador García. En mi opinión, Anta, a ver, a mí no me gusta la palabra regula, que está en las dos indicaciones nuestras. No, porque nosotros aquí lo que estamos diciendo es que los actos de acoso sexual son punitivos, pues son rechazados. Entonces, no es que los regulemos, no es que hayan uno bueno y otro malo. Sanciona. Entonces, sanción, ¿previene y sanciona quizás? ¿O sanciona? ¿O sanciona solo? Yo creo que es previene y sanciona, ¿verdad? Sí, pues. La 5, entonces, en primer lugar, habría que, entiendo yo, reemplazar la palabra regula por previene y sanciona. ¿Ese sería el acuerdo? ¿Sí? Sí. Perfecto. Previene y sanciona. Y luego, tengo entendido yo que la comisión tendría que debatir el segundo párrafo de la indicación de la senadora von Beer y el inciso tercero que propone la senadora von Beer, que esa es la discrepancia básicamente entre ambas indicaciones. Sí. Senadora von Beer. La razón del inciso segundo es que en las instituciones, esta es una discusión que tuvimos bien al principio de la tramitación de la ley, es que dentro del ámbito académico se puede producir acoso sexual entre personas pertenecientes al personal académico que están hoy reguladas por el estatuto laboral. E incluso no solamente por el estatuto laboral, sino que también en el caso de las instituciones estatales, por el estatuto no sé si es de funcionarios públicos,
el estatuto administrativo. Y por lo tanto se van a superponer distintos estatutos acá. Y la discusión va a ser entonces cuál estatuto rige. Y eso puede ser en algunos casos en favor de la víctima y en otros casos puede ser en contra de la víctima. O sea, y va a haber una discusión respecto a entonces qué estatuto rige. Y es por eso que nosotros lo que aquí planteamos es que en esos casos donde exista superposición rija el estatuto respectivo que ya contiene normas sancionatorias respecto al acoso sexual. Es para impedir de que exista superposición de los distintos estatutos ya existentes. Y en general, lo que nosotros tenemos en estos estatutos es que funcionan bien. O sea, el estatuto en el caso del trabajo funciona bien, ya está aprobado. En el caso también en el estatuto administrativo también funciona bien y por lo tanto yo el planteamiento que acá se hace es que en esos casos rijan aquellos y no y que no se genere superposición. Gracias, presidente. Senadora Proboste. Presidente, a mí me parece bueno incluir la preocupación que se manifiesta en la indicación de la senadora von Behr. Sin embargo, creo que esta podría ser un nuevo inciso a la presentación, a la indicación que nosotros hemos presentado, porque la indicación que nosotros hemos trabajado no deja espacio a ninguna duda en que aquí es condenable toda práctica, todo acto de acoso sexual que se genere en la institución de educación superior, sean académicos, no académicos, estudiantes y de toda persona vinculada de cualquier forma a las actividades desarrolladas o organizadas por la respectiva institución de educación superior. Página 9. Creo que es lo mismo. El texto es lo mismo. El mismo texto. Claro, pero nosotros creemos en que después de esta se debiera incluir el espíritu de lo que plantea la indicación de la senadora, en el sentido en que hay aquellas en donde exista una reglamentación vigente por estatutos administrativos, estatutos laborales, rigen también para esos efectos, pero como un complemento a lo que tiene la indicación que hemos presentado. Sí, senadora. Yo entiendo que, o sea, el texto de arriba es exactamente el mismo. Sí. Y entonces, la parte que nosotros estamos presentando sería el inciso segundo. Tercero. ¿Sí? Tercero. Tercero. Y la última parte hay que sacarla porque de hecho es un texto que no correspondería, o sea, que quedó, o sea, esa parte hay que borrarla, no está bien formulado. Sí. Sí, eso, no está bien formulado. Sí, porque la otra posibilidad era llevarlo más antes del proyecto, pero no esta parte. Sí. Porque en el fondo donde se define el artículo Entonces, primero en el fondo, de la ley. Sería el texto de la indicación de la senadora Proboste con el inciso segundo, da lo mismo. A ver, sí, que en el fondo son el mismo texto. Pero aquí hay un tema. Sí, ¿cuál es el tema? Sí. Hay un tema porque tal cual está redactado, podría dar pie a decir que se va a aplicar preferentemente el estatuto administrativo y no esta. Entonces creo que es mejor señalar, no obstante, no obstante lo señalado en el inciso anterior, claro, los actos de acoso sexual que se produzcan entre personas pertenecientes al personal académico, al personal no académico, entre integrantes de ambos grupos, se regirá por su propio estatuto. Podrán regirse también por sus propias normas sancionatorias del acoso sexual. Es que en ese caso no se soluciona el problema, creo, si estoy entendiendo bien. Porque acá nosotros tenemos en una institución, dependiendo de quién es afectado, vamos a tener este estatuto y vamos a tener el estatuto administrativo y el estatuto laboral. Entonces, la indicación tal como está presentada, lo que dice es, en ese caso, que tengamos personas
que puedan regirse por cualquiera de los tres, rige el estatuto laboral o administrativo. No rige este. ¿Para qué? Lo que está buscando la indicación es que no se produzca una discusión respecto a cuál de los tres se aplica. Porque el estatuto administrativo y el estatuto laboral está demostrado que funcionan bien. No quiero desmerecer el trabajo que van a hacer las instituciones, pero ya tenemos algo que funciona bien. Y lo que busca evitar la indicación es que se produzca una discusión respecto a cuál de los tres se aplica. Porque entonces, adicionalmente a la situación dramática que vive la víctima, va a producirse al interior de la institución una discusión respecto a cuál de los tres se aplica. Y en la redacción que plantea la senadora Proboste, no, se dice este o el otro. Entonces, se va a producir esa discusión, que yo creo que no es sana para la institución, y yo creo que es mejor que el legislador diga cuál de los tres se aplica. Uno podría tomar la decisión de decir, ¿sabe qué? No se aplica ni el administrativo, ni tampoco el laboral. Pero yo ahí me complicaría un poco con tomar esa decisión, porque nosotros no sabemos cuál va a ser el resultado del trabajo interno que hagan las instituciones. Y ya sabemos que el laboral y el administrativo tienen buenos resultados, y por lo tanto yo haría prevalecer el laboral y el administrativo sin que se produzca una discusión al interior de la institución respecto a cuál de los tres se aplica. Sí, señora Proboste. Presidente, yo le pediría que pudiésemos profundizar la conversación de este punto, porque yo estoy de acuerdo que aquellas relaciones laborales que hoy día ya tienen un marco jurídico, estatuto administrativo, código laboral, tiene una forma de procedimiento, pero aquí precisamente lo que estamos haciendo es establecer un marco de procedimiento distinto para estas situaciones. Y cuando nosotros nos vamos a los medios probatorios, ahí nos vamos a encontrar que hay diferencias. Entonces, no es baladí la decisión que tomemos respecto de esta situación. Yo entiendo que el espíritu que se plantea en esta indicación por parte de la senadora no es poner mayores exigencias probatorias, sino es reconocer en que hoy día existen otras normas jurídicas y que es importante despejarlo en esta discusión. Pero precisamente lo que estamos haciendo es creando una ley que debiera regir para todo el sistema académico. A mí lo que me preocupa, y por eso creo que es importante darle una vuelta más, a ver, con las propias investigadoras, con los equipos jurídicos, es que lo que más complica es la situación del denunciante, porque son los medios probatorios distintos. Yo preferiría dejar pendiente este punto, no votarlo ahora, darle una segunda vuelta con los asesores. Yo creo que ya los puntos se hicieron. ¿Prorrogamos o quedamos acá? Estamos en la hora de la convocatoria. Hasta acá. ¿Les parece que lo dejemos hasta acá? ¿Dejamos pendiente el punto? La 5N y la 5O quedan pendientes en consecuencia, y correspondería luego continuar con la 11C y 11D y 11E. Eso es. Que también está pendiente el tema de la norma de institución. Eso. Bueno, por haberse cumplido por haberse cumplido el objeto de esta sesión, esta se levanta. Muchas gracias.